En el año 2024, el año que vivimos, la moda de los influencers ya es una realidad palpable para todos. Estos influencers, en muchos casos millonarios, son personas que tienen una gran capacidad de influir sobre otras, bien en su conducta o bien en su forma de pensar. Y lo hacen principalmente a través de las redes sociales. Miles o millones de personas siguen de cerca minuciosamente sus vidas. Se constituyen así en sus seguidores o sus followers. De este poder de influencia se aprovechan marcas y firmas comerciales de todo tipo. Firmas de ropa, coches, perfumes y un largo etcétera pagan cifras económicas elevadísimas para que estos influencers promocionen, sean la imagen, la cara visible de sus productos. Esto en general ya demuestra en parte la decadencia de nuestra sociedad, aún hasta el punto de que un gran porcentaje de los jóvenes en nuestro día aspira en su edad adulta a ser influencer. Esto quiere decir que a la pregunta de ¿qué quieres ser de mayor?, contestan, me gustaría ser influencer. Ahora, en esta mañana, vamos a ver una influencia mucho peor, más maligna, más trágica, con mucho más alcance y con consecuencias terribles. Y es que hay un factor que es común a la historia y el desarrollo de la Iglesia. Este factor común es que siempre han existido ataques al Evangelio por parte de influencias satánicas. Influencias que se infiltran en la Iglesia. Influencias satánicas que entran en las congregaciones bajo el paraguas de falsos creyentes, que aunque pudieran parecer piadosos, aunque pudieran parecer muy espirituales, en realidad lo que pretenden es promover esa mala influencia, promover de forma sutil la falsa doctrina. Y nosotros, si estamos en Cristo, si pertenecemos a la Iglesia de Cristo, no podemos quedar de brazos cruzados ante esta realidad. Como dice Judas 3, debemos contender ardientemente por la fe del Evangelio. Y en esta mañana vamos a estar viendo en la carta de Gálatas esta realidad. La realidad de que tenemos que defender y exponer el Evangelio de Cristo de una forma bíblica, sin añadir ni quitar nada. Pero antes de ir a Gálatas, partamos en esta mañana nuestro viaje desde la segunda carta de Juan. Porque ahí vemos unas letras grandes, luminosas, rojas, unas señales de alarma que nos dan una tremenda advertencia. Fíjate, segunda de Juan, los versículos 9 y 10. Dice ahí la palabra del Señor. Fíjate qué advertencia. Segunda de Juan 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Esto es una gran advertencia, una gran señal de alarma para advertirnos en contra de estos falsos maestros que en este tiempo estaban llevando un falso evangelio. Y lo hacían de forma concreta, abusando de la hospitalidad de los creyentes, de tal manera que se metían en sus casas y extendían, propagaban su causa. Algo parecido a lo que veremos que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Así que el enemigo está ahí. Corremos el peligro de ser desviados de la verdad del Evangelio. Y esto puede estar más cerca de lo que pensamos. Ahora bien, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Bueno, debemos permanecer firmes en la doctrina, firmes en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio recibido. Debemos con firmeza y seguridad rechazar toda falsa enseñanza.
esto es exactamente lo que no pasa en la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI, la iglesia del año 2024, se caracteriza por la tolerancia desmedida. Se caracteriza por dejar pasar cualquier cosa con tal de alzar la bandera de un malinterpretado amor. Esto es terrible. Bajo la excusa de que, bueno, todos somos hermanos, o es que lo hacemos de esta forma, aunque no sea lo mejor para mostrar amor, pasamos por alto grandes afrentas a Dios, a su palabra, al Evangelio. Y encima creemos que al hacerlo estamos siendo espirituales. Pero no podemos defender el ecumenismo, la unidad cristiana, a costa de sacrificar la verdad de Dios. Sí, por supuesto, si estamos en Cristo vamos a contribuir al amor, vamos a contribuir a la unidad, a las buenas obras, pero solo debemos hacerlo en base a la verdad que encontramos en la Biblia, nunca al margen de esta. Y la oposición más peligrosa va a venir siempre desde dentro de la congregación, y por eso es que tenemos que estar alerta, preparados, con las alarmas encendidas. Un comentarista dijo, y cito, entre los peligros más destructivos para la Iglesia no están el ateísmo o las sectas que niegan abiertamente la Biblia, sino la influencia del que, llamándose cristiano, se aparta de la pureza del Evangelio. Fin de la cita. Ahora, vayamos a nuestro texto en esta mañana y veamos lo que el Señor tiene para nosotros en estos versículos. Gálatas, capítulo 1, los versículos del 1 al 10. Gálatas 1, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta aquí nuestro texto en esta mañana. La carta de los Gálatas, esta gran carta, ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual. También se la ha llamado la declaración de independencia de los cristianos. Y seguro que conoces a Martín Lutero, aquel que era un monje católico y que fue el gran impulsor de la Reforma protestante. Bueno, pues él, Martín Lutero, cuando llegó al estudio de Gálatas, descubrió el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación por gracia mediante la fe. Y llegó a decir, la carta de Gálatas es mi carta. Merrill Tenney dijo hace años, el cristianismo podría haber sido simplemente una secta judía más. Y el pensamiento del mundo occidental podría haber sido enteramente pagano sin la carta de Gálatas. Así que lo que tenemos delante es una gran carta. Gálatas trata temas que son fundamentales para tu vida espiritual. La ley, la gracia, las obras, el evangelio, Jesucristo,
su obra, su resurrección, la salvación, la santificación. Todas estas cosas, todos estos temas fundamentales son parte integrante de esta carta. Ahora, podríamos decir que el mensaje principal, el mensaje fundamental, las letras mayúsculas de la carta es libertad. Libertad sobre la esclavitud espiritual. Y es común en nuestra época que se hable mucho de libertad. Vivimos en un mundo donde supuestamente triunfa la libertad. Todo el mundo busca la libertad, lucha por la libertad, disfruta la libertad. Pero lo cierto es que la libertad que el mundo ofrece deja mucho que desear. Realmente es una libertad sombría, es una libertad falsa. ¿Por qué? Bueno, porque realmente no hay libertad del castigo eterno. Es una mentira. El engaño de nuestro tiempo es creer que la gente es realmente libre. Pero la realidad es que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, están atados al pecado, esclavos del pecado. Sí, las personas son libres de elegir qué pecado van a cometer, pero al final siguen siendo esclavos del pecado. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿dónde está la verdadera libertad? Bueno, mira el capítulo 5 de Gálatas, lo que podríamos considerar el resumen de esta gran carta. Y dice el capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y ahí, en cierto sentido, está el resumen de esta carta. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. La libertad viene en Cristo y en ningún otro lugar. La libertad está solo en Cristo. Así que lo que la sociedad vende hoy como una supuesta y plena libertad, lo que realmente es esclavitud al pecado. En cambio, tu esclavitud a Cristo es verdaderamente libertad del pecado. Y es por eso que los cristianos, a diferencia del resto de las personas, pueden hablar de gozo, podemos hablar de paz, porque verdaderamente de forma real hemos sido liberados de la esclavitud que domina a toda persona como consecuencia de su naturaleza pecaminosa. Cuando una persona viene a Cristo es cuando es verdaderamente libre, libre para siempre, libre del poder del pecado. Ahora, volviendo a nuestros versículos del principio, es interesante que podamos ver un poco del contexto de esta carta para sumergirnos bien en la idea que queremos estudiar en esta mañana. En los días de Pablo había dos movimientos, dos corrientes que estaban tratando de suplantar el Evangelio de Cristo, hasta el punto que la doctrina de la justificación estaba siendo atacada. Estas dos corrientes, estos dos movimientos, eran el legalismo y el libertinaje. Legalismo y libertinaje. ¿Qué era el legalismo? Bueno, eran aquellos que intentaban justificarse delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley de Moisés. Pensaban que para ganar la salvación los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos de nacimiento, lo que tenían que hacer era cumplir la ley dada a Moisés y circuncidarse. Estos legalistas ponían un énfasis extremo en lo externo, en la fachada, como si necesitaran añadir sus propias buenas obras a la obra de Cristo en la cruz. Estos eran los legalistas. Ahora, veamos qué era el libertinaje. Sencillamente era la otra cara de la moneda. Aquellos que decían que la libertad en Cristo era la excusa perfecta por la que podían pecar sin tener consecuencias. Personas que vivían vidas complacientes consigo mismo, que ni siquiera iban a adorar a Dios, que no se congregaban con otros, daban rienda suelta a su pecaminosidad, malinterpretando lo que verdaderamente es la libertad en Cristo. Pensaba que podía pecar arbitrariamente porque la gracia lo cubría todo. Habían pervertido de manera desmedida el significado
del Evangelio. Por eso Pablo confronta directamente a este grupo en Romanos capítulo 6 y recuerda que le dice, ¿no podéis caracterizaros por pecar? Recuerda esos versículos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, la realidad es que ni legalistas ni libertinos eran verdaderamente creyentes. No lo eran, porque no creían en el verdadero evangelio de Cristo. Ellos perturbaban el verdadero mensaje. Eran falsos maestros, traían falsa enseñanza. Ahora veamos esta introducción que aparece en los versículos 1 y 2, en la que Pablo primeramente establece una defensa de la legitimidad de su apostolado. Fíjate, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Bueno, ¿qué vemos aquí? En primer lugar, el autor de la carta, que es Pablo. Y ahora daremos algún detalle más. Y también vemos quiénes son los receptores. Ahí en el versículo 2, al final, a las iglesias de Galacia. Estos son los receptores. Galacia era una región situada en el Asia Menor y para que lo ubiquemos sería lo que actualmente es Turquía. Y es curioso porque esta es la única carta que escribe Pablo que va a más de una ciudad dentro de una misma región. Y esto posiblemente sea porque el ministerio itinerante de los falsos maestros lo que se dedicaban es a ir siguiendo los pasos de los apóstoles, detrás de ellos, intentando destruir la labor que ellos habían realizado. Y escribe esta carta por 3 motivos fundamentales. El primero, contrarrestar los falsos maestros. El segundo, advertir de las consecuencias de apartarse del verdadero evangelio. Y el tercero, pedirles que vivan con el genuino carácter de su fe, una vida que abunde el fruto del Espíritu. Recuérdalo ahí, andad en el Espíritu. Ahora Pablo en estos primeros versículos está haciendo una defensa de su apostolado. Y fíjate cómo comienza esta carta. Un nombre, un título, una explicación. Un nombre, un título, una explicación. Un nombre, Pablo, aquel que era Saulo antes de su conversión a Cristo. Así comienza la carta, con la enunciación simple de su nombre, Pablo. Y a continuación Pablo resume su autoridad. Fíjate, apóstol. Este es su título y esto quiere decir que es un enviado, un embajador, un mensajero de Cristo. Recuerda que Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo de una manera muy especial. Recuerda cómo iba camino de Damasco y fue envuelto en un resplendor de luz del cielo. No fue la única ocasión, sino que el Señor se le apareció después a Pablo de manera personal en otras ocasiones. Hechos 18, Hechos 22, 2 de Corintios 12. Pablo era un apóstol, un enviado, un embajador de Cristo y lo era con la autoridad de haber visto a Cristo, ser testigo de la resurrección de Cristo. Y ahora nos explica a continuación cómo fue escogido. Fíjate, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que su llamado apostólico no fue porque él mismo dijo, voy a ser apóstol, sino que el llamado original de Pablo al apostolado vino directamente, de forma directa, por Jesucristo, por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Jesús fue quien llamó personalmente a Pablo como apóstol y lo separó, lo apartó para esta tarea. Así que Pablo empieza así, definiendo su autoridad bíblica como apóstol de parte de Cristo. Ahora, después de esta introducción, en la que ha defendido la legitimidad de su apostolado,
el apóstol Pablo pasa a erigir las bases del único y verdadero evangelio, del que hoy veremos tres distintivos. Veamos, por tanto, tres distintivos del único y verdadero evangelio. Tres distintivos del único y verdadero evangelio. El primer distintivo es que es un mensaje cristocéntrico. Es un mensaje cristocéntrico. Fíjate, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo en estos versículos va a mostrar que el verdadero evangelio es un mensaje cristocéntrico. Este es el primer distintivo. ¿Qué quiere decir esto? Que está centrado en Cristo. Que es un mensaje que está centrado en la obra de Cristo en la cruz y la gloria de Dios Padre. Esta obra salvadora de la cruz del Calvario fue llevado a cabo mediante Jesucristo. Como dice ahí el versículo 4, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y es por su muerte expiatoria en la cruz que nos puede librar de la culpa y el castigo que merecemos. Y comienza el versículo 3 y vemos que es un evangelio de gracia y paz. Fíjate, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo común, un saludo especial para Pablo. Son dos palabras preciosas, gracia y paz. Dos palabras preciosas que son dadas por Dios y que están relacionadas con el evangelio. Gracia y paz. La gracia tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Somos salvos por gracia de Dios. Es nuestra posición en Cristo dada por gracia. Y la paz es el resultado práctico de su aplicación. Es que si estás en Cristo, si has sido salvo por gracia, disfrutas de la paz de Dios. Ahora los versículos 4 y 5 presentan un resumen del Evangelio, que recuerda, es un mensaje cristocéntrico, donde vemos fundamentalmente cuatro cosas. La primera es que la naturaleza del Evangelio es la muerte expiatoria y la resurrección de Jesucristo. Fíjate, termina el versículo 3 hablando del Señor Jesucristo y empieza el 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. La naturaleza del Evangelio no está en ninguna obra propia, sino en la muerte expiatoria y la resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, dentro de este resumen del Evangelio, de este mensaje cristocéntrico, podemos ver el objeto. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Y sigue el versículo 4 y dice, y recuerda, si hay un me paro, para librarnos de este presente siglo malo. Este es el propósito del Evangelio, librarnos del presente siglo malo. Y esa palabra librarnos nos da la idea de rescatarnos del peligro. Es el brazo que te saca cuando te estás ahogando. Es el bombero que te carga cuando tu casa se está quemando. Librarnos nos da la idea de ser liberados de algún peligro. Y el siglo malo está apuntando a todo el sistema de Satanás que impera en este mundo desde Génesis capítulo 3. Ese sistema ordenado, orquestado por Satanás que domina el mundo. Así que ese es el objeto, el propósito, librarnos del presente siglo malo. En tercer lugar, ¿cuál es la fuente del Evangelio? Sigue el versículo y dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que la fuente del Evangelio es la voluntad de Dios, es el Dios y Padre ordenando su plan perfecto de salvación. La fuente del Evangelio es la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, todo ello para la gloria de Dios. Fíjate, versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El plan de salvación que Cristo llevó a cabo fue diseñado y llevado a cabo conforme a la voluntad de Dios para su gloria. Así que la muerte de Cristo en la cruz expresa la voluntad soberana y eterna de Dios y es para la gloria de Dios. Así que, queridos hermanos, amigos, cuando hablamos de un evangelio cristocéntrico, como una marca, un distintivo del verdadero y único evangelio, queremos decir que la salvación del hombre no depende del hombre. No gira en torno a la dignidad del hombre, ni redunda en la gloria del hombre. Es todo lo contrario. La salvación es obra soberana de Dios, que depende enteramente en la voluntad de Dios, que gira en torno a la buena voluntad de Dios y todo para la gloria de Dios. Esto es el verdadero evangelio. Aquel que pone el énfasis en la voluntad soberana de Dios al salvar y aquel en el que es Dios quien se lleva toda la gloria. En cambio, un evangelio que coloca al hombre en el centro de su mensaje, que se centra en la respuesta del hombre como condición necesaria para que la salvación se lleve a cabo. Un evangelio que pone como el protagonista de la historia de su salvación al propio hombre, es un falso evangelio. Es una distorsión del verdadero evangelio de Cristo Jesús. Es un evangelio falso. No es un mensaje cristocéntrico, sino que el hombre, sus virtudes, sus obras, ocupan el lugar central. Así que el evangelio verdadero es, en primer lugar, cristocéntrico. Se centra en la obra de Cristo, en el plan de salvación que Cristo llevó a cabo, que fue diseñado por la voluntad de Dios y para su gloria. Este es el primer distintivo. Es un mensaje cristocéntrico. Ahora veamos el segundo distintivo del verdadero evangelio. El segundo distintivo es que es un mensaje inmutable. Es un mensaje inmutable. Y cuando digo que el evangelio es inmutable, me refiero a que no cambia con los tiempos, ni es susceptible de ser matizado, ajustado según las modas o según la cultura de un determinado momento. El evangelio es el mismo a lo largo de los siglos y no cambia. Su mensaje no cambia, no importa quién sea el mensajero. Es un mensaje inmutable. Fíjate, versículo 6. Sigue Pablo y dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué vemos aquí? A un Pablo maravillado, asombrado por el hecho de que estos gálatas hubieran sucumbido a su engaño tan fácilmente, de forma tan rápida. Y Pablo está maravillado porque sentía que todo el trabajo que había estado invirtiendo tiempo antes al ministrarles desde su primer viaje misionero, todo ese trabajo había sido en vano. Los gálatas habían tenido el privilegio de ser instruidos por el propio Pablo, enseñados por el propio Pablo, y aún así, de forma rápida, fíjate, de que tan pronto, aún así, lo habían abandonado. Los causantes de ese desvío fueron los falsos maestros judaizantes, aquellos que pervirtieron el evangelio y cambiaron su mensaje. Fíjate cómo dice ahí al final del versículo 6, para seguir un evangelio diferente. Hechos capítulo 15, y vamos a ir ahí por un momento sin perder la cita de Gálatas. Pero Hechos capítulo 15 narra de manera explícita cómo estos falsos maestros venían de Judea,
la región en la que se encuentra Jerusalén, se autoinvitaban a las congregaciones, y en este caso de Hechos 15 llegan a Antioquía de Siria, para extender la mentira de que si un gentil quería ser salvo, debía hacerse judío y guardar la ley de Moisés. Fíjate Hechos 15, versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Fíjate qué enseñanza. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate un poco más adelante, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tal era el revuelo, tal era la dimensión del asunto, que dice el 6 que entonces los apóstoles, los ancianos, se reunieron para considerar este asunto. Y la solución está en el versículo 11. Fíjate, este sí es el verdadero evangelio. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Esta misma influencia terrible había llegado hasta las regiones de Galacia, donde ahora está escribiendo Pablo. Y los gálatas picaron. Los gálatas cayeron en el engaño con facilidad. Los gálatas desertaron del verdadero evangelio porque fueron confundidos, fueron engañados, perturbados, sacudidos por estos nuevos mensajeros que se habían infiltrado en sus iglesias. Y cómo no, Pablo estaba asombrado, maravillado por esto que estaba pasando. Esto había sucedido de forma tan rápida. Y fíjate, sigue el capítulo 1 de Gálatas y dice ahí en el versículo 6, me maravillo de que tan pronto, fíjate, hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Y esto es interesante, porque alejarse del evangelio de la gracia, alejarse del verdadero evangelio, de aquel que Pablo les había enseñado, no solo estaba implicando abandonar una doctrina, sino que llevaba implícito el alejamiento de Dios. Por eso dice ahí de que hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. No era solo me alejo de una doctrina, me alejo de una forma de evangelio, sino que implicaba el alejamiento de Dios, de aquel que los llamó a la salvación. Y ese llamó, esa palabra que aparece ahí, es un llamado efectivo a la salvación. Así que no solo estoy alejándome o abandonando el verdadero evangelio, sino que estoy abandonando aquel que me llamó. Y ahora Pablo es claro al especificar que no es que haya muchos evangelios. El mensaje del evangelio, recuerda, es inmutable. Por eso dice ahí, en el versículo 7, no es otro, que en realidad no es otro. El evangelio de Cristo no es un mensaje que cambia con los tiempos. No es un mensaje susceptible de ser graduado, modelado, adaptado, según la moda que toca ahora. Solo hay un evangelio. Solo hay un mensaje de buenas nuevas. El evangelio de salvación por la gracia soberana de Dios que obra mediante la fe del hombre. Cualquier añadido a eso, cualquier contrarresto de eso, es tocar la verdad y es falsa doctrina. Entonces, ¿qué estaba pasando? Fíjate lo que dice Pablo, sigue. Y dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir es distorsionar algo hasta llegar a corromperlo. Querían distorsionar
con sutileza el evangelio verdadero a fin de reemplazarlo con un sistema de justicia por obras. Cada vez que el evangelio es pervertido, cada vez que el evangelio es mercadeado, manipulado, la iglesia queda perturbada. Seamos entonces cuidadosos de no tolerar otros mensajes que no sean el del evangelio, el puro evangelio. John MacArthur dice, y cito, los falsos maestros se visten con las ropas de Dios. Quieren que las personas crean que ellos representan a Dios y que conocen a Dios y que tienen una perspectiva especial de la verdad y la sabiduría divinas, aunque en realidad son emisarios del mismo infierno. Fin de la cita. Los Gálatas capitularon ante el engaño porque sus ojos estuvieron puestos en el mensajero, no en el mensaje. Estuvieron tan abiertos y dispuestos para escuchar a estos mensajeros que simplemente aceptaron su mensaje, a pesar de que aceptarlo suponía negar el verdadero evangelio. El evangelio por el cual habían sido salvos, y también suponía renegar la autoridad apostólica de Pablo. Esto es terrible. Pero no es tan lejano. Así que seamos cuidadosos. Estemos alerta, estemos atentos. Porque de ser engañados por estos falsos maestros, sufriremos las consecuencias. Sufriremos las consecuencias si nos alejamos del verdadero evangelio, ya que de esta forma estaremos alejándonos de Dios mismo y de su gracia mostrada en Cristo. Así que recuerda, el evangelio es, en segundo lugar, un mensaje inmutable, un mensaje que no cambia. Ahora, hay un tercer distintivo del mensaje del evangelio, una tercera marca que define este mensaje, y es que se trata de un mensaje excluyente, un mensaje excluyente. Fíjate, versículos 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Veamos cómo el tercer distintivo del evangelio es que se trata de un mensaje excluyente. Paul Washer dijo, y cito, como creyentes, no solo debemos recibir el evangelio, sino también mantenernos firmes en él. No debemos ser ignorantes de las artimañas del diablo para que nos tome desprevenidos. Cuando uno de los posibles salvadores intenta robar nuestra confianza en Cristo, no debemos dejarnos seducir. Cuando los legalistas intentan complementar nuestra confianza en Cristo, no debemos ceder a ellos. Cuando los autoproclamados profetas buscan volver a empaquetar el evangelio para que sea más relevante o atractivo a la cultura, no debemos seguirlos. Cuando el acusador señala a nuestro pecado y se burla de nuestra esperanza de gloria, debemos señalar al evangelio y mantenernos firmes en él. Cuando sus acusaciones a su vez nos adulan y señalan nuestra piedad como digna de recompensa, hay que denunciarlo y decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fin de la cita. Es muy interesante ver cómo Pablo aquí es claro y afirma que cualquier otro evangelio al que habían recibido por él es anatema. Anatema. Fíjate, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Perdón. Misma idea al final del versículo 9. Los falsos maestros no deben ser creídos, no deben ser seguidos, deben convertirse en anatema. Y esa palabra que aparece ahí, anatema, en 2 ocasiones, es una palabra muy fuerte ahí y puede traducirse como maldito. Cualquier otro evangelio, cualquier otro mensaje diferente es maldito. Esto quiere decir que proviene del mal. Y Pablo no fue medio tolerante promoviendo la unidad y el amor entre los hermanos. Pablo fue radical en cuanto a la comercialización con el evangelio y su mensaje. Para Pablo no fue suficiente con decir, bueno, mejor no hagáis caso a lo que dice esa gente. No, fue mucho más radical. Y fue más allá de decirle, no les escuchéis, sino que les dijo que debían ser malditos, que su mensaje provenía del mal, que eso que decían era maldito. Y fíjate que esto no fue una instrucción nueva. Observa cómo Pablo les dice, como hemos dicho antes, también repito ahora. Esta advertencia, esta instrucción, ya la había dado con anterioridad. Pablo era consciente de este peligro. Era consciente de que esto podía pasar y por eso lo reiteraba. Y esa reiteración pone de manifiesto la pasión de Pablo por el verdadero evangelio. Por un evangelio que no lo defendía como de él mismo, sino de Cristo. Pablo fue un apasionado en la defensa del verdadero evangelio. Ahora, los creyentes de Galacia escogieron atender, escuchar con agrado a estos nuevos mensajeros, a pesar de que su mensaje era contrario al que habían recibido. Era contrario al evangelio que se le había predicado. Prefirieron agradar a los hombres antes que agradar a Dios, porque no rechazaron a estos falsos maestros. Los gálatas estaban buscando agradar a estos nuevos mensajeros, que eran falsos maestros, y lo prefirieron antes que agradar a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 10 de nuevo. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Fíjate el argumento y la respuesta de Pablo. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerda, el evangelio de Cristo es excluyente. No es un evangelio del todo, ¿vale? Tú y yo debemos rechazar con firmeza todo evangelio que no sea el verdadero. Porque cuando el evangelio de Cristo es cuestionado, Dios mismo es cuestionado y deshonrado. Así que el evangelio es un mensaje de verdad que excluye la mentira y toda forma de falsedad, por muy sutil e inofensiva que parezca. El evangelio, aunque algunos puedan decir lo contrario, es claro. Su mensaje no es confuso, es un mensaje claro. Pero tranquilo, no desesperes, no sufras, porque la palabra del Señor dice que el evangelio es locura para el que se pierde. Así que no debemos empeñarnos en hacerlo más atractivo al mundo. No debemos adulterarlo al mezclar la verdad con alguna mentirita sutil. No debemos disolver el evangelio con un poquito de mentira, pensando que así va a tener más poder, va a tener un mayor impacto, va a ser más atractivo,
va a ser mejor recibido. Al contrario, nuestro empeño debe estar en ser fieles a la verdad revelada en la Escritura. Presentar el Evangelio bíblico, puro, sin adulterar. Ese debe de ser todo nuestro empeño. Ahora, puede ser que aún en este momento te encuentres en una situación alejada de Cristo. Que aunque has oído el Evangelio, no conoces, no crees el Evangelio de Cristo. Entonces es un buen momento para escuchar y meditar en estas verdades. Pablo en esta carta nos está recordando que la justificación, que es el corazón del Evangelio, es el acto legal por el que Dios declara justo al pecador. Dios, el Dios santo, perfecto, declarando justo al pecador. Cuando ese pecador acude a Él arrepentido, en bancarrota espiritual, reconociendo su pecado y confesándole como Señor y Salvador. La salvación es el acto iniciado por Dios, por el que el pecador es justificado por gracia, por medio de la fe en Cristo. No serán tus obras, no será el pertenecer a una familia cristiana, no será solo el venir a la iglesia domingo tras domingo, sino que será la verdadera fe, la genuina fe en Cristo, aquello que te traerá salvación. Recuerda Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que en este acto ocurre un intercambio glorioso. Un intercambio glorioso. El Dios Santo atribuyéndole a Cristo los pecados del pecador y atribuyéndole al pecador la justicia perfecta de Cristo. Esto es el Evangelio. Solo en Cristo hay salvación. Cristo y solo Cristo puede transformar genuinamente tu vida. Y esto es el Evangelio. Esto es lo que debe ser enseñado y defendido. Y si no entendemos bien esta verdad, podemos caer en prácticas que no sean bíblicas, tal como les ocurrió a los creyentes en las iglesias de estas regiones de Galacia. Si estás en Cristo, hoy estamos recibiendo un mensaje de alerta, un mensaje de alarma. Debes abstenerte de cualquier contacto con los falsos maestros. Debes abstenerte de cualquier picoteo con los falsos maestros, independientemente de cuáles sean sus credenciales, independientemente de la esfera de piedad o la fachada espiritual que pudiera presentar. Cuidado, alerta. Y debemos agradecer al Señor por estar en esta iglesia, en Redentor Madrid, donde somos expuestos semana tras semana al Evangelio verdadero, a la verdad de su palabra predicada fielmente por nuestro pastor, semana tras semana. Y esto es una gran bendición para nuestras vidas. Esta es la forma, hermanos. Un evangelio, un mensaje de la palabra sin adulterar, que sin ninguna duda, y este es el patrón bíblico, traerá efecto en nuestra vida, en la vida de nuestras familias y en la vida de la iglesia. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes y a estar preparados para defender el evangelio de la Biblia, el evangelio del que Cristo es el centro, trayendo gloria a Dios. El evangelio que es inmutable, que no cambia según las tendencias culturales. El evangelio que excluye la mentira
y toda forma de falsedad, por muy sutil e inofensiva que parezca. Aunque defender este evangelio pueda conllevar en muchas ocasiones quedar mal con los hombres. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad de estar juntos en esta mañana. Agradecemos tu palabra, que es perfecta, y rogamos, Señor, que obres en nuestra vida, haciéndonos crecer en santidad, siendo conformados cada día a la imagen de nuestro Salvador. Señor, líbranos de estos falsos maestros, de estas falsas influencias que provienen del mal, y ayúdanos a estar alerta, vigilantes, sabiendo que no hay otro evangelio más allá que el que emana de tu palabra. Un evangelio que está centrado en Cristo, nuestro Salvador. Un evangelio que no cambia según las corrientes de este mundo. Un evangelio que excluye la mentira y toda forma de falsedad. Y gracias por el evangelio. Gracias por Cristo nuestro Señor. Y te ruego, Señor, que si aún hoy alguna persona no te conoce de forma íntima, de forma personal, pueda, Señor, según tu voluntad, tocar su vida y traer salvación, todo para la gloria de tu nombre. Señor, bendice cada persona aquí. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.